noches, hermanos. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando bien? Sí. Gracias, mi hermano. Hacía algún tiempo no venía por estas tierras hermosas. Eh, Les hemos extrañado muchísimo, mi esposa y yo. Y pues para mí es un honor servir al Señor y en este lugar que aprecio tanto. Y les llevamos siempre en nuestro corazón. Y bueno, llegamos esta tardecita después de un viajecito un poco arduo, pero gracias al Señor llegamos bien y pues nos complace en esta noche poder también compartir con ustedes, amados hermanos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de nosotros tenemos todavía hijos pequeños? Levanten su mano. Oh, bueno, no son muchos. ¿Y cuántos tenemos nietos? A ver, levanten los que tenemos nietos. Hoy nuestros nietos están con nosotros. Queríamos traerlos. Ellos anhelaban que venir aquí a Tuluá. No conocían Tuluá. Y pues con mi esposa nos propusimos traerlos con nosotros y que ellos también puedan conocer otros hermanos, otros niños, otros jovencitos que también escuchan la palabra del Señor y quieren agradar al Señor en su corazón. Muy bien. El tema de esta noche es enseñando a nuestros hijos a caminar con Dios. Ese es el tema, enseñando a nuestros hijos a caminar con Dios. Y la pregunta que quería hacerles es, ¿quién es el responsable? ¿Quiénes son los responsables de la educación de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes? ¿Quiénes? Pensamos que quienes son los responsables son los maestros de la escuela dominical. Ellos son los que tienen que enseñar a nuestros hijos. ¿Será que me equivoco? Indudablemente. Me gustaría que fuéramos a Deuteronomio capítulo 6. No voy a hacer un estudio de Deuteronomio capítulo 6, pero sí quiero llamar la atención a nuestras mentes, a nuestros corazones, para conocer cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero antes de eso, les invito a que cerremos nuestros ojos en este momento, antes de leer este pasaje de Deuteronomio capítulo 6. Padre, te exaltamos. Nuestro deseo de todo nuestro corazón, Señor, es glorificar tu nombre. Nuestro deseo, Señor, es escuchar tu voz y ser obedientes a tu mandato. Gracias, Señor, por tu palabra. Cuánto apreciamos tu palabra, Señor. Un día estábamos en plena oscuridad, caminando erróneamente por este mundo, sin temor alguno. Y Padre, un día te damos gracias porque tu luz vino a nuestras vidas a través de tu palabra. Y Señor, a través de ella nos mostraste nuestro camino. Un camino, Señor, totalmente equivocado. Un camino, Señor, lleno de cantidad de pecados. Y Señor, hablaste con amor a nuestras vidas. Gracias, Padre, porque un día conocimos el verdadero camino, nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias por él, Señor. Y Señor, hoy queremos, al abrir tu palabra, que hables a nuestro ser. Padre, muchas gracias por tu amor y por tu fidelidad y por tu propósito para con todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor. Cada una de las familias. Gracias por estas familias, Señor. Te exaltamos, Señor amado, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y aquí está un hermoso mandamiento. Es el más grande mandamiento. Dice, amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
y escucha. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Dios indudablemente nos ha hablado muy claramente a través de su palabra. Y cuando el Señor sacó a su pueblo de Israel, lo sacó de allí de Egipto, les dio unos mandamientos, les dio unos estatutos, les dio unas normas para vivir. Y esas normas tenían un propósito, y era que el corazón de cada uno de ellos estuviera puesto en Dios mismo y no en sí mismos. Y estas palabras, dice aquí, que yo te mando hoy, estarán ¿en dónde? ¿Sobre qué? Tu corazón. Ahí es donde Dios quiere colocar la palabra, sus mandamientos en nuestro corazón. ¿Sí? Y además de esto, hay algo y es, la repetirás a tus hijos. Y cuando habla dice, hablarás de ellas estando en tu casa o andando por el camino también, y al acostarte y cuando te levantes, es decir, en todo momento la palabra de Dios tenía que estar ¿en dónde? En el corazón. Pero no solamente en el corazón, tenía que ser llevada a su vida diaria, a su vida, en su caminar diario, tenía que estar la palabra de Dios allí. ¿Y quién era los primeros responsables de ello? Los padres. Los padres eran los responsables. Muy bien. Capítulo 10 de Deuteronomio. Versículo 12 dice, y ahora, o más bien, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros? Dice, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Hoy se habla mucho acerca de la prosperidad económica, ¿cierto? Y alguien podría interpretar esto como que el propósito de Dios es darnos muchas cosas, mucha prosperidad. Pero aquí la prosperidad de la cual habla no es esa. Es la prosperidad de conocer a Dios, de aprender a cómo caminar con Dios. Como papás, como padres y madres que hay aquí, y los que serán en un futuro, papás o mamás, tendrán esa responsabilidad de enseñar a sus hijos no solamente con una instrucción, es decir, abrirles la Biblia y enseñarles lo que dice la palabra de Dios. No solamente con eso, eso es fundamental. Pero también que sus hijos puedan ver que eso que están ellos escuchando de sus padres, lo vean en el carácter de sus padres. O sea, que sus padres sean modelo de lo que Dios quiere para esos hijos. Y es fundamental aquello, ¿no? Bien. Quisiera leer algunos de los objetivos en esta noche de lo que nuestros niños, nuestros hijos deben aprender de lo que significa caminar con Dios. Y hay dos cosas aquí de las cuales hemos hablado. La instrucción. ¿De dónde podemos nosotros ver la instrucción de Dios? En su palabra. Ahí está la instrucción de Dios. ¿Quiénes deben enseñarla? Nosotros como padres. Bien, pero no solamente eso. En segundo lugar, es el ejemplo. El ejemplo debe empezar por casa y debe empezar en
la vida de los padres, que los hijos puedan ver el carácter de sus padres. Es triste escuchar muchas veces, es triste escuchar de niños cuyos padres son creyentes que a veces comunican ciertas circunstancias que pasan en sus hogares y hablan acerca, por ejemplo, de las peleas que tienen sus padres y de ciertos comportamientos que ellos tienen. Y esto es algo lamentable, porque el hijo está recibiendo una información de parte de la instrucción, pero no lo ven en la vida de sus padres. No ven ese modelo correcto. Y creo que somos llamados, hermanos, a eso. Conocí el caso de un pastor, entre comillas, que su hijo es un niño de 12 años. Alguna vez comentó a un maestro de escuela dominical de qué manera su padre era vulgar en su casa. Decía palabras que no se deben decir. Y cuando peleaba con su esposa era algo terrible. Y este niño hizo público aquello a este maestro de escuela dominical. Lógicamente eso fue bastante difícil en aquella iglesia, que no quiero recordar de dónde es. Bien, pero hay unos objetivos y lo primero es, necesitamos considerar lo que los hijos necesitan saber para caminar con Cristo. ¿Qué es lo que nuestros hijos necesitan saber para que ellos aprendan a caminar con el Señor Jesús? B, reconocer la importancia de establecer como familia un tiempo devocional diario con nuestros hijos. Seguramente si hiciéramos un conteo de aquellas familias que estamos aquí, para saber si realmente tenemos un tiempo devocional diario con nuestros hijos, pues no sé qué sería ese resultado. La idea sería que todos y cada uno de los hogares, a la cabeza papá y mamá, especialmente papá, sean quienes tengan a bien todos los días tener un tiempo devocional con sus hijos. La mejor manera de enseñar es a través del ejemplo. Un niño puede recordar ciertas cosas que escucha, pero cuando él las ve y ve a otros que están haciendo, y en este caso sus padres, que están haciendo aquello que les fue enseñado, créame que eso nunca, jamás se les olvidará. Nunca. Nunca. Bien. Otro punto, discutir sobre cómo hacer de sus hogares un invernadero espiritual en el que los hijos puedan descubrir cómo caminar con Dios, recordando que el propósito es formar en ellos un carácter piadoso. Bien, hoy en día están muy de moda los invernaderos. ¿Conocemos los invernaderos? ¿Quién conoce un invernadero? ¿Quién lo conoce? Bueno, muy pocos conocemos un invernadero. En la sabana de Bogotá hay muchos invernaderos y en sus alrededores. De hecho, mi hijo menor trabaja en una empresa que produce flores. Y él tiene que estar a cargo de varios invernaderos que hay allí. ¿Para qué se utiliza un invernadero? Para proteger las flores, las flores que se cultiven allí. Eso evita, por ejemplo, plagas. En Bogotá es muy común y en los alrededores que hayan heladas en tiempos como diciembre, y cuando baja demasiado la temperatura, a menos de 0 grados, pues las flores se queman y se daña la cosecha. Entonces el invernadero protege, es un lugar de protección. Eso debe ser nuestro hogar. Nuestro hogar debe ser un invernadero donde tengamos cuidado de lo que entra al hogar. Hoy en día es tan fácil que cosas
entren a nuestra familia y especialmente a nuestros niños. Generalmente todos tenemos un celular, ¿no es cierto? Tenemos un celular. A veces, ya los que somos abuelos, y a veces se nos bloquea el celular, ¿a quién le decimos que nos lo desbloquee? ¿A quién? En el caso nuestro, como abuelos, nuestros nietos son los que dicen, venga tata o nana, venga yo les bloqueo el celular y eso en 3 segundos les bloquean a uno duró 4 horas y no pudo. Ellos tienen mucha facilidad para eso. Pero ojo con eso que está entrando a nuestro hogar, porque hoy en día un niño de 5 años se le regala ya su celular o fácilmente tiene acceso a muchas aplicaciones allí y ellos, vuelvo y digo, tienen bueno, no sé, tienen algo que ellos ya fácilmente lo pueden hacer. A uno le cuesta ya. Estuve hace poco en una conferencia sobre esto y la persona que hablaba, él había sido adicto a las redes sociales por muchos años, pero adicto era que él duraba hasta 8 horas diarias en las redes sociales ahí, en YouTube, bueno, no sé qué otra cosa tenía, ¿no? Pero bueno, él se dio cuenta de su adicción, ya es un hombre hecho y derecho, y él tuvo que, delante del Señor, poner eso en oración en su vida, y él ya, pues, lógicamente dejó eso a un lado ya. Pero una de las cosas que él nos comentaba es de qué manera los niños están siendo, de alguna manera, vulnerados a través de los medios, de ese tipo de medios de comunicación. A veces el niño comienza a molestar y ¿qué hace papá? Le pasa el celular para que no moleste más. Toma, entreténgase. Pero eso puede ser un arma de doble filo, hermano. Esta persona, este hermano que hablaba acerca de esto, se interesó muchísimo de qué manera hay perfiles falsos en las redes de comunicación. Y esto es acerca de depredadores sexuales que comienzan a hacer contacto con los niños. Los niños entran, por ejemplo, a Instagram, a Facebook, a WhatsApp y fácilmente pueden caer en manos de un depredador sexual. Y comienza él crea, esas personas crean perfiles falsos. Por ejemplo, de una niña llamada Sarita, de 8 años, y le manda foto de una niña y comienza a hablar con esa persona. Y después de un poco de tiempo comienza a enviarle fotos de ella, ¿no? Pero realmente son fotos que ellos mismos capturan en las redes. Y comienzan a decirle al niño, ahora mándame tú una foto tuya. Pregunta en qué colegio, qué curso estás haciendo, en qué colegio estudias, cómo se llaman tus mejores amigos, todas estas cosas. Bien, pero no me quiero centrar solamente en eso. Pero sí debemos entender, hermanos, que nosotros debemos tener, en cierta manera, un invernadero, es decir, un lugar que es nuestro hogar, donde primero nuestros hijos tengan confianza y nos puedan decir acerca de situaciones como estas. Pero más aún, evitar que eso suceda. Muy riesgoso que un niño pequeño, un niño menor de 12 años pueda tener un celular y pueda caer en una red de estas. Y también otro punto es identificar nuestras prácticas cotidianas para transmitir las verdades de las Escrituras a nuestros hijos. Muy bien. Habíamos leído ya lo que Dios pide, ¿verdad? Bien, y voy a entrar en un precepto, algo que la palabra misma de Dios nos muestra, ¿no? Nuestros hijos necesitan, indudablemente, aprender que la vida cristiana es un encuentro diario con Dios, con ese Dios viviente. Que ese encuentro con Dios tiene un propósito y es formar nuestro carácter piadoso. Ese encuentro con Dios nos ayuda a crecer en amor. Ese encuentro con Dios nos enseña algo que es la obediencia a Dios y nuestra fe, nuestra dependencia totalmente de Dios. Amén. Bien.
Otra pregunta que me nace aquí es, ¿qué es lo más probable que ocurra en un hogar en que se enseñan formalmente principios bíblicos, pero estos no son vividos ni ejemplificados por los padres? Es decir, enseñamos la palabra de Dios, pero nuestros niños no ven una vida realmente conforme a lo que se les está enseñando. Al niño se le dice, mi amor, es pecado decir mentiras. Pero resulta que un día papá y mamá se llevan a los niños a ver una película, y es una película buena, una película para niños. Y dice allí, niños menores de 12 años no pagan. Niños menores de 12 años entran gratis. Pero llevamos al niño, va el papá con niño y uno de ellos tiene 13 añitos. Y entonces al papá le preguntan, ¿y cuántos años tiene el niño? Y el papá dice, el niño tiene 12 añitos. Y el niño dice, no, pero mi papá, no, yo tengo 13, papá, chisto. No, el niño tiene 12. ¿Creen ustedes que entendería el niño cuando ve a su padre que está mintiendo? ¿No será que a veces nos pasa eso? Que los niños, ellos, digamos, aún pequeños saben qué es mentira y qué es verdad, ¿o no? Ellos lo saben. ¿Qué pensaría el niño de su papá? Mi papá dijo mentiras. Me enseña que no diga mentiras, pero él sí las dice, ¿no? Y otros casos, hay otros casos también como ese que podríamos pensar, ¿no? Como aquellos que le dice, usted no me va a decir palabras feas. O yo, mijito. Ah, bueno, papá. Pero escucha después a su papá por ahí en alguna conversación, ¿cierto? Diciendo palabras como de grueso calibre. ¿Qué entendería el niño? Yo no las puedo decir, pero mi papá sí. Bien, ok. Ahora, ¿qué es lo más probable que ocurra? Vamos a invertir la pregunta. En un hogar en el que los principios bíblicos, ¿qué podrían ustedes hacer como padres para crear un ambiente en el que sus hijos sean animados a crecer en su conocimiento de Dios? ¿Qué podríamos hacer nosotros para que nuestros hijos sean animados en un ambiente muy dispuesto, ¿sí? En el que nuestros hijos puedan ser animados a crecer en el conocimiento de Dios? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué me podrían decir? Bueno, podríamos tener alguna estrategia para hacer, por ejemplo, con nuestros hijos unas actividades de preguntas y unos premios, ¿sí? Animarlos a que ellos también participen activamente o hacer juegos, algún juego que de alguna manera nos pueda ayudar a enseñar principios bíblicos a nuestros hijos a través de esos juegos, ¿no? Unos juegos, pues, muy adecuados para eso. Bien, ahora, aquí hay otro principio muy importante y es que nuestros hogares deberían ser un invernadero en el que cada uno de nosotros pueda enseñar y ser ejemplo de cómo caminar con Dios. Eso es fundamental, ¿no? Que nuestro hogar se proponga eso. Vamos a que nuestro hogar sea un invernadero donde nuestros hijos sean protegidos, pero también ellos aprendan de sus padres a cómo caminar con Dios en la vida, ¿no? En todos los aspectos, ¿sí? Importante es esta parte. Que los hijos puedan ver que realmente lo que el papá está enseñando, oiga, sí, eso lo veo en la vida de mi padre. Sí, bien. Ok, vamos a mirar el siguiente punto y es Salmo 78. Vamos a ir al Salmo 78. Y en el versículo del 1 al versículo 1 hasta el 8, dice, escucha pueblo mío mi ley. Y dice además, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres, ¿qué? Nos las contaron.
mire aquí el principio, ¿sí ve? Fueron los padres quienes contaron todas aquellas cosas que Dios hizo. ¿De quién fue la responsabilidad allí de contarlas? De los padres. Bien. Versículo 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, otra vez, que la notificaran. ¿A quién? ¿A los vecinos? No, a los hijos. A los hijos. Dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, segunda generación, tercera, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Aquí hay hasta 3 y 4 generaciones. Si nosotros no tenemos la sabiduría de instruir a nuestros hijos con la palabra de Dios y con nuestro ejemplo, es posible que la siguiente generación no conozca lo que ellos recibieron. Y esto es tan importante, que ojalá no solamente nuestros hijos, sino los hijos de nuestros hijos, es decir, nuestros nietos, también lo sepan. O sea, es importante que nuestros hijos, cuando tengan sus hijos, ellos lo hagan así, de esa misma manera. Bien. Y dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y ojo lo que dice el versículo 8. ¿Qué dice? Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Recordemos que Israel pasó por una situación como esta, y especialmente cuando pasaron por el desierto, cuando fueron sacados de aquellos terribles años que estuvieron cautivos en Egipto, y de qué manera esa generación de padres que pasó por el desierto, que muchas veces fueron incrédulos, que se rebelaron contra Dios, que hablaron mal de Dios, ¿sí? Que hablaron mal de Moisés. Esa generación, ¿qué pasó? No pudo entrar a la tierra prometida. Pero la generación menor, los que en ese momento eran jóvenes, niños, entraron a la tierra prometida. Y mire lo que Dios hace en este momento a través del salmista, hablando acerca de esa situación que vivieron. Muy bien. Ahora, algo fundamental es que no solamente le estamos transmitiendo a nuestros hijos información, porque a veces como que nos sentimos satisfechos con que el niño sepa quién fue aquel varón que Dios escogió para llevar a su pueblo por el desierto. Entonces los niños pueden decir, ah, sí, Moisés. Y dice, uy, no, maravilloso, mi hijo ya está, que vuela en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero el principal propósito de enseñar la palabra de Dios a través de la instrucción y a través de un modelo, un ejemplo de nuestra vida, tiene, el propósito de formar el carácter en nuestros hijos. Aquí está el punto clave, formar el carácter. El interés no es que tenga conocimiento solamente, ¿no? Que el niño recuerde. ¿Cuántas eran las tribus de Israel? El niño, 12. Uy, no. Es formar el carácter de nuestros hijos. Esa es la gran tarea que Dios ha puesto y es un privilegio hacerlo. ¿Cómo vamos a formarlo? Ya sabemos, la palabra de Dios y a través de nuestra propia forma de vida como padres. Bien. Aquí tenía una nota que puse. Una buena definición para carácter es responsabilidad. Responsabilidad. Hay dos cosas, ¿no? Viene de una respuesta y habilidad es una habilidad, es algo que
que nace, no nace con el niño o con el ser humano, nace a través de la palabra misma de Dios. Es esa habilidad para hacer conforme a la voluntad de Dios. Amén. Bien, pensaba en esto, encontré esta nota importante sobre esto. Dice que la responsabilidad es la habilidad de responder apropiadamente a la autoridad y a los desafíos que enfrentamos en la vida. Cada día tenemos que enfrentar decisiones que prueban nuestro carácter y revelan nuestra forma de ser. Somos probados para saber cómo responder a las circunstancias de la vida, mayormente a las cosas que van más allá de nuestro control, que podrían causar en nosotros irritación, enojo o fastidio. Y quizás hay momentos en nuestra vida donde como que se nos sale el viejo hombre, ¿no? Y queremos y explotamos de una manera terrible. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado y me pasó muchas veces con mis hijos. Y hubo un momento donde Dios me llevó a reconocer eso y tuve que pedirle perdón a mis hijos. Soy consciente de que causé heridas en ellos, heridas emocionales. Pero Dios me llevó en su gracia, en su misericordia, a poder reconocer y pedirles perdón. Fue un tiempo difícil, pero necesario. A veces Dios tiene que pasarnos por situaciones difíciles, complicadas, llevarnos hasta el estado de quebrantabilidad, de quebrantarnos, para luego hacer algo nuevo en nuestra vida. Y gracias por esos momentos donde muchas veces tenemos que ser quebrantados. A veces hay circunstancias de familia con nuestros hijos que nos quebrantan, que nos llevan a reconocer que algo malo sucedió y que como padres tenemos alguna responsabilidad. Y ese momento de mostrarnos vulnerables ante nuestros hijos y pedirles perdón. Pero sí, bien, especialmente esos momentos como cuando explotamos y no controlamos esas emociones. Aprender a tener dominio propio. Aprender a tener el dominio propio. Esa habilidad que solamente el Espíritu Santo puede dar a nuestras vidas. El dominio propio. Bien, ahora hay unos principios para construir el carácter de nuestros hijos. Vamos a ir a Timoteo, a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y en el capítulo 3, versículo 21 al 26, discúlpame. Primera de Timoteo 3, versículo 14. Estaba mirando más allá. Versículo 14. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El versículo 16 es hermoso, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Y está hablando de Timoteo mismo, ¿no? Que desde las niñez has sabido las escrituras. ¿Quién cumplió ese propósito de enseñarle a Timoteo las escrituras? Su mamá y su abuelita, ¿cierto? Su mamá y su abuelita. No habla parece que el padre de Timoteo era un hombre griego,
no creyente. Pero su mamá y su abuela formaron el carácter de este hombre, de Timoteo. Claro, él escuchó de su abuelita, nunca olvidó las enseñanzas ni de su abuelita ni de su mamá. Y damos gracias al Señor. Porque puede que haya entre nosotros en esta noche una hermana que diga, yo soy madre soltera, soy una madre soltera y vivo solamente con mi hija o con mis hijos, 2 hijos, etc. O un padre que también, por alguna razón, la mamá no está, ¿sí? Y pueda decir, bueno, yo no tengo una esposa, pero es mi responsabilidad que mi hija o mis hijos conozcan del Señor, formar en ellos. Bien. Ahí encontramos esto, ¿no? Que desde la niñez has conocido, ¿qué fue lo que conoció él? Las Sagradas Escrituras. Claro, en aquel tiempo, lo que era el Antiguo Testamento, y allí fue instruido Timoteo, pero también, pues lógico, él tuvo una muy excelente relación con el apóstol Pablo. Bien, aquí hay otra y es, construimos el carácter de nuestros hijos al enseñarles las Escrituras. Y hay varios versículos aquí. Proverbios 3:21 al 26. Proverbios 3:21 al 26. Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. ¿Qué le estaría mostrando el escritor de Proverbios? ¿Qué sería aquello? ¿Algo de este mundo? No, no, no. Y en la parte final de ese versículo dice, guarda la ley y el consejo. ¿De cuál ley estaba refiriéndose el escritor? Cuando escribe esto, no se aparten, hijo mío, de estas cosas de tus ojos. Y le dice, guarda la ley y el consejo. ¿De qué está haciendo? ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios. Muy bien. Versículo 22 dice, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. 2 cosas importantes, ¿no? Vida a tu alma y gracia a tu cuello. Son 2 cosas que la palabra de Dios hace en la vida de un ser humano, ¿sí? Y esto habla de una calidad de vida especial. No solamente de la vida que vivimos, ¿no? Del estar vivos, pero es una vida especial, con propósito. Y también habla de la gracia a tu cuello. Bien, versículo 23. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Creo que no hay nada más terrible para uno de padre que al observar la vida de nuestros hijos uno pueda decir, lástima, sus vidas se echaron a perder. Lástima. Sería para nosotros como padres algo terrible. Queremos más bien lo mejor para nuestros hijos. Amén. ¿Y qué es lo mejor que les podemos ofrecer a nuestros hijos? ¿Una carrera profesional en la universidad más costosa? ¿El carro último modelo? ¿Será eso? No. ¿Qué es lo que les podemos ofrecer a nuestros hijos entonces? La instrucción necesaria, un carácter conforme al corazón de Dios. Y uno sabe que ese hijo, esa hija que tiene un corazón conforme al corazón de Dios, ¿qué pasará? Vivirá una vida excelente, de testimonio. Uno sabe que si su hijo varón es un hijo conforme al corazón de Dios, ¿cómo será su matrimonio? Un matrimonio con buen fundamento, con un buen fundamento. Es como cuando uno construye una casa y comienza a echarle paredes y tejas y bueno, todo lo que se necesita. Pero un día se le olvidó y dijo, oiga, yo no le eché cimientos a esta vaina, se me va a caer. ¿Cierto? Y es así. Podemos ofrecerle lo mejor, pero ¿y el carácter?
Sabemos si una mujer de carácter que teme a Dios, que sirve a Dios, es una mujer que tiene carácter, el carácter de Dios, de su palabra. Y seguramente esa vida no será en vano. Si se casa y tenga sus hijos, esos hijos también van a recibir instrucción de su mamá y lógicamente de su papá. Porque una mujer que tiene ese carácter seguramente nunca se va a casar con un hombre inconverso, ¿cierto? Los que somos padres, nos preocupa eso. Nos preocupa eso. Una mujer, por ejemplo, para nuestros hijos, que sea una mujer piadosa, una mujer que tema al Señor. O si tenemos una hija, uno no quisiera que nuestra hija, esa hija que tanto amamos, se case por ahí con un hombre irresponsable, con un hombre borracho, con un hombre que no conoce al Señor. Eso sería para nosotros tormentoso, ¿sí o no es así? Para aquellos que están empezando su vida matrimonial, importante que ustedes echen mano de la palabra de Dios. Y especialmente a los jóvenes que están casados. Y aún a los que ya tenemos varios años de matrimonio. Aún es importante que siempre animemos a nuestros hijos que ya tienen sus hijos a que conozcan al Señor desde muy temprana edad. No podemos esperar que ellos cumplan 15 años para decirle, papito, venga, nunca le he dicho esto, pero quiero hablar muy seriamente acerca del Evangelio contigo. No, ya 15 años puede ser un poco tarde. Hay que empezar desde un comienzo, desde pequeños. Ya cuando los niños tienen algún grado de entendimiento, ya podemos hablarles acerca de ese amor maravilloso. Te voy a rogar Proverbios 6. Versículo 20. Este también es importante. Nos ayuda a entender cómo construir el carácter en nuestros hijos. Y mire lo que dice el escritor de Proverbios. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Mire que ahí está papá y mamá. ¿Qué hace el papá? Enseñar el mandamiento de Dios. ¿Y qué es lo que hace la mamá? ¿Sí? También la enseñanza en la actitud, en el carácter de la madre, ¿no? Importante tanto papá como mamá. Es fundamental. El versículo 21 dice, átalos siempre en tu corazón y enlázalos a tu cuello. Corazón tiene que ver mucho con las emociones, ¿no? De llevarlo ahí en el corazón. Átalos siempre en tu corazón, llévalos ahí, enlázalos a tu cuello, ¿no? ¿Con qué fin? Pues a fin de que siempre lo que puedan ver sus hijos tanto de su mamá como de su papá es algo que es un ejemplo de lo que la palabra de Dios nos llama a vivir. Un ejemplo. Versículo 22. Te guiarán cuando andes. Cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. ¿De qué está hablando ahí? De los mandamientos de Dios. De lo que Dios quiere para nuestra vida. De las promesas de Dios. Importante eso, que nuestros hijos también, aún desde pequeños, conozcan cuáles son las promesas que Él tiene y enseñarlas. No esperemos que solamente los maestros de escuela dominical sean los que le enseñan esas verdades a nuestros hijos. Recordemos que ¿de quién es la responsabilidad? Nuestra. Versículo 23 dice el escritor, porque el mandamiento es lámpara. ¿Para qué sirve una lámpara? Para alumbrar. Y en un lugar de densa oscuridad como este mundo, ¿qué se necesita? La luz. La luz. Y esa luz, pues lógicamente, es la palabra de Dios. Esa luz es Jesús mismo y Dios mismo. Él es luz. Dice, y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones
que te instruyen. Aún es necesario a veces reprender a nuestros hijos y decirle, hijo, eso está mal. Así sea pequeño. Porque algunos dicen, ay, no, es que todo el niño tiene 4 añitos, todavía él no entiende lo que es bueno y malo. ¿Creen ustedes que un niño entiende lo que de 4 años puede entender lo que es bueno y lo que es malo? ¿Y cómo? ¿Cómo? Por la enseñanza de sus padres y el ejemplo también de ellos. ¿Sí? Bien, entonces importante esto. Bien, y ya terminando en esta noche, ah, usted y yo construimos el carácter al implementar un sistema consistente de disciplina y recompensas. ¿Sí? Muchas veces es necesario que el niño entienda que si obra mal, ¿qué merece? Una disciplina. Y que si obra bien, una recompensa. Ahora, no es necesario que todos los días estemos, ¿cuántas recompensas o cuántas cosas hizo bien? ¿Cierto? ¿Cuántas reprensiones de disciplina, consideraciones de disciplina, tantas otras? No, no es actuar en el momento, no esperar, bueno, la semana pasada usted dijo una mentira, entonces tal cosa. O ayer hizo algo bueno, entonces, no, es en el momento en que el niño lo hace. Porque a veces ya el niño, después de que pasó una semana, no se acuerda ni qué fue lo que dijo, sino en el momento, en ese justo momento. Bien, Proverbios 21:11, mire que muchos de estos verdades, principios están allí en un libro como Proverbios. Proverbios 21:11. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Interesante este versículo, ¿no? ¿Quién es el escarnecedor? Pues básicamente alguien que cometió una falta, ¿no? Alguien que cometió alguna falta, tal vez con su hermano, bueno, no sé. Pero cuando ese escarnecedor, cuando habla de castigar aquí es ejercer una disciplina sobre el niño. No necesariamente siempre tienen que ser varita, la varita ahí en la colita, ¿cierto? Pegándole, pero pueden ser otras cosas, ¿no? Por ejemplo, quitándole ciertos privilegios al niño. El simple se hace sabio. Aquí habla del simple, que es aquel que pues no sabe qué es bueno ni qué es malo, ¿no? Pero él ya empieza a saber a través de la disciplina de sus padres que esto que acaba de hacer, como por ejemplo hacer una pataleta y regar el almuerzo, la sopa del almuerzo, entonces eso merece una disciplina. Bien, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Bien, Proverbios 5, 22, 23. Dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Aquí está importante también este versículo de Proverbios 5:23. Él morirá por falta de corrección. Cuando habla aquí de morirá por falta de corrección, pues no es que alguien lo asesine en ninguna manera, sino que esa falta de corrección lo llevará a caminos de maldad. Muchos de los niños que inician sus procesos en la delincuencia pasan porque ellos no tienen una autoridad quien les direccione. Tuvimos el privilegio de poder, como ministerio para niños y jóvenes, entrar a una fundación que se llama Semilla de Amor. Y es una fundación que depende del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y las personas que están allí son niñas entre los 12 a los 17 años. Hay un promedio de más o menos 80 niñas allí. En este momento se está realizando un trabajo con ellas. Es un trabajo
de consejería bíblica, pero también de evangelización con ellas. Y da tristeza escuchar situaciones tan difíciles de una niña de 12, 13 años. A su edad, a esa edad ya, una niña que está allí por consumo de estupefacientes. Otras por prostitución. Estoy hablando de niñas de 13, 14 años. Otras por delincuencia. Pero uno lo que ve allí son corazones vacíos. Han crecido en hogares muy complejos. Sus padres venden droga. Su mamá tiene que ejercer la prostitución. Y pues el ambiente donde ellas viven es un ambiente bastante terrible. Y bueno, el Señor en su gracia y misericordia ha permitido que la palabra de Dios pueda llegar a estas niñas. Y oramos por ellas, oramos por sus vidas. Y están en un proceso donde están conociendo de la palabra de Dios, pero también están viviendo, o más bien están aprendiendo de que hay otra forma de vida y que tienen esperanza. Para nosotros, especialmente para una de las maestras, es una hermana en la fe, fue bastante trágico. Para ella fue muy difícil el poder hablar con una de estas niñas. Es una niña que tiene 14 años. Y ella le dijo, profe, le quiero decir por qué estoy aquí. Ella le dijo, pues si quieres decírmelo, bien, está bien, si no, tranquila. Y ella le dijo, yo estoy aquí porque he matado 4 personas. Una niña de 14 años. Y les voy a decir algo interesante. Ahí está mi nieta. Ella, pues mi nieta nos acompañaba a las reuniones que estábamos haciendo. Y ella se volteó y le dijo, esa niña que está allí se parece a una que yo asesiné. Lógicamente para esta hermana fue algo traumático el escuchar estas palabras. La primera vez que estuvimos allí nos dieron como una indicación de lo que estas niñas han vivido. Una de las directoras de allí, de ese lugar, nos dijo, mire, yo les quiero decir que las niñas que están aquí están por diversos delitos. Íbamos como unas 8 o 9 personas del grupo para trabajar los días sábados, de las 3 a las 5 de la tarde allí. Y ella nos dijo, mire, ni siquiera ustedes todos juntos han cometido tantas cosas como estas niñas. Vienen de hogares terribles. Y pues estamos aquí para mostrarles una forma de vida totalmente diferente. Y realmente eso quebrantó nuestro corazón, pero aceptamos el reto de trabajar durante 1 año con ellas. El Señor fue maravilloso. Hubo provisión de Biblias para esas niñas, para esas 80 niñas. Tuvimos la oportunidad de hacer un proceso de discipulado con estas niñas. Y damos gracias al Señor por eso. Para nosotros fue duro entender esa situación, pero hoy en día a veces pensamos que los niños todavía no necesitan el Evangelio, que son muy pequeños, algunos de ellos ya para escucharlo. Pero siempre en mi mente está algo que el Señor Jesús hizo. Cuando dice la Escritura que los padres llevaban a sus hijos para que el Señor Jesucristo los bendijera, los abrazara. Y uno de sus discípulos les dijo, no, un momentico, los niños aquí no, porque todavía no tienen edad de que entiendan al Señor ni nada, vienen es a molestar. Entreténganlos por allá, pero no. En otro tiempo, muchas veces, y desafortunadamente, el Señor más bien afortunadamente el Señor como que cambia nuestra mentalidad. A veces pensamos que los niños solamente molestan y que debemos llevarlo allá para que alguien los entretenga. Ese no es así. Mire que el Señor Jesús siempre miró a los niños. Cuando el Señor Jesús en aquel momento vio lo que estaba pasando, Él viene a los niños, viene a sus discípulos y ¿qué les hace? ¿Qué les dice?
¿Ustedes por qué están impidiendo que los niños vengan a mí? ¿Ustedes acaso no saben que de ellos es el reino de los cielos? Dejadlos venir conmigo. ¿Y qué pasó con los niños? Pues dice la Escritura que allí Él los alzó, los bendijo, ¿cierto? Es importante no menospreciar la capacidad que tiene un niño para comprender que hay un Dios de amor que les ama y que hay un Salvador maravilloso que ese Dios envió, que es su Hijo amado, y que no hay otra fuente de vida sino a través de Él. Amén. Muchas gracias, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Entendemos la importancia de los niños. Y Señor, tu propósito es que aún estos pequeños escuchen de ti, que entiendan, Señor, que tu Hijo fue a la cruz aún por ellos. Señor, no es en vano. Y sabemos, Padre, que entre más temprano nuestros hijos conozcan de ti, serán librados de grandes pecados. Serán librados de una vida sin propósito. Padre, muchas gracias por tu palabra. Y como padres, ayúdanos, Señor, a que en nuestro hogar, Padre, siempre tu palabra se abra para que nuestros hijos te conozcan. Pero también a través de nuestra forma de vida, de nuestro diario caminar, de lo que decimos, de lo que hacemos, ellos puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Padre, te exaltamos grandemente y ponemos cada uno de nuestros hogares en tus manos. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.